Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Desde CNN Chile les damos la bienvenida a CNN Prime en esta última jornada del mes de enero que se despide con un calor ya fuera de lo normal. De hecho, tenemos una alerta hasta el próximo fin de semana y hoy se registró la tercera temperatura más alta en la región metropolitana desde que se tiene registros. Vamos a revisar todo en titulares. Hasta los 38 grados llegaron los termómetros en algunos puntos de la región metropolitana debido a la ola de calor que está afectando la zona centro-sur del país. Desde Senapred anunciaron la extensión de la alerta roja hasta el próximo sábado y advirtieron que las altas temperaturas se mantendrán incluso durante la noche. Hoy se constituyó el Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno. La instancia, conformada por 9 integrantes designados por el Ejecutivo, el Instituto de Derechos Humanos, familiares de detenidos desaparecidos, entre otros, realizarán recomendaciones para la aplicación de esta política de Estado. Y en materia económica, en su primera reunión de política monetaria del año, el Consejo del Banco Central decidió rebajar en 100 puntos base la tasa de interés, llegando a un 7,25%. La decisión contó con los votos de la mayoría de los integrantes, excepto de Luis Felipe Céspedes, quien recomendó un ajuste aún más agresivo de 125 puntos base. Y en temas internacionales, a esta hora continúa el debate en el Congreso argentino sobre la ley Ómnibus. La iniciativa habilitaría al gobierno de Javier Milei para implementar una serie de profundas reformas económicas sin necesidad de pasar por el Parlamento. La discusión se ha dado en medio de una serie de incidentes y manifestaciones. Lo vamos a revisar. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Por primera vez sesionó el Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda. Esta instancia está conformada por 9 integrantes y se reunirá cada 3 meses. Todo con el objetivo de entregar respuestas a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los detalles en el informe de Macarena Román. Con la emoción de que por primera vez en 50 años alguien se hace cargo. El Estado y el Gobierno de Chile se está haciendo cargo de lo que significa la desaparición forzada. La gran mayoría somos las mujeres las que estamos en esta lucha y en este trabajo que hemos hecho durante 50 años más uno. Es que el tiempo lo llevan contado. Y cómo no, si son familiares de padres, hijos, hermanos, tíos y un largo etcétera de víctimas de la dictadura cívico-militar, la misma que los hizo desaparecer y que ahora el Estado busca encontrar. Vienen con nosotras todos los compañeros y compañeras que desaparecieron y que lucharon previamente de desaparecer. Y en ese sentido nosotros tomamos esas banderas de lucha hoy día buscándoles. Búsqueda que se enmarca en el plan presentado por el gobierno el 30 de agosto y que este miércoles tuvo la primera sesión del Comité de Seguimiento y Participación. La instancia tiene como objetivo conocer, asesorar y hacer recomendaciones para la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Y vamos a hacerlo de la forma que es la más adecuada, conversando, teniendo las reuniones que tengamos que tener, pero además estar muy vigilantes. El comité está compuesto por 9 personas, algunas de ellas designadas por las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria, otras provenientes de la academia y, por supuesto, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Una de ellas es Ida Sepúlveda. El 12 de septiembre de 1973 fue detenido mi compañero, mi marido, en el sector de Neltume. Fue detenido y ejecutado por un consejo de guerra el 4 de octubre de 1973. Desde entonces, Ida ha continuado con la búsqueda de su marido, que tenía 29 años. Ella quedó viuda con tan solo 22, junto a sus 3 hijos menores a 5 años, y además estaba embarazada. Y desde entonces yo he llevado esta búsqueda de verdad y justicia.
Algo por lo que también lucha Mónica Díaz, integrante del comité y nieta de José García, ejecutado por la Caravana de la Muerte en 1973. Su cuerpo fue hallado, pero el del padre de su sobrino hasta el día de hoy sigue sin paradero conocido. Y de alguna manera seguir luchando para que también otras familias, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de saber cuál fue el último paradero de sus familiares. La dictadura en Chile dejó al menos 3.200 víctimas. 1.469 de ellas son por desaparición forzada. Porque tenemos la claridad también que muchos no los vamos a encontrar. Los compañeros que fueron tirados al mar no los vamos a encontrar, pero sí saber cuál fue su trayectoria final. Es que el plan de búsqueda no solo pretende dar con los restos de las víctimas, sino que también conocer qué fue lo que sucedió con cada uno de ellos. Es la primera vez que el Estado de Chile asume como una política permanente la búsqueda. Hasta ahora, como en otras oportunidades lo hemos explicado, ha sido una responsabilidad que ha recaído sobre los hombros de los familiares. Familiares que dicen no pierden la esperanza y no descansarán hasta tener una respuesta sobre el destino de sus seres queridos, por su tranquilidad, pero también por la tranquilidad de quienes murieron luchando por encontrar una verdad que aún no llega. Cada día que amanece hay una esperanza de verdad, de justicia y de un reconocimiento de verdad en violaciones a los derechos humanos. Y vamos con esta información que se estaba produciendo a esta hora, porque Senapred ordenó la evacuación de varios sectores de Navidad por el voraz incendio que está afectando a la comuna. La Patagüilla, La Aguada, El Maitén y San Rafael han sido avisados mediante alerta SAE de la orden de desalojar. Esto porque el siniestro, que mantiene en alerta roja a Navidad, ha tomado mayor fuerza y alta carga de combustible vegetal, representando una amenaza para los sectores poblados de sus cercanías, así como de infraestructura crítica en la zona. 5 brigadas y 7 aeronaves están trabajando en el combate de este incendio forestal y las autoridades han enfatizado su mensaje a la población para que se cumplan las indicaciones dadas y a mantenerse informado por canales oficiales. Para conocer más detalles vamos a tomar contacto con Fabio López, delegado presidencial de O'Higgins. Delegado, gracias por contestar nuestro llamado. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cuál es la situación de este incendio? ¿A qué hora comenzó a producirse? ¿Y cuál es el llamado que se está haciendo en este momento a la población? Bueno, como usted lo señaló muy bien, ya se han dado más de 3 alertas SAE para poder hacer evacuación de los sectores involucrados en el sector de Navidad. El Maitén, concretamente, este incendio se está desarrollando desde las 17 horas aproximadamente. Es un sector con mucha quebrada y la verdad es que se está haciendo muy complicado producto del factor clima, calor, ¿no es cierto?, y las condiciones del viento. Pero además tenemos una segunda alerta roja por ahí cerca, en La Estrella, en el sector de La Aguada. Por lo tanto, hoy día, en este momento, estamos con 2 alertas rojas en la región y con una alerta roja amarilla para toda la región de O'Higgins, para poder nosotros enfrentar de mejor forma el desarrollo de este incendio. ¿Dónde se están llevando las personas que están siendo evacuadas? En este momento la Municipalidad de Navidad ha dispuesto de albergues. La delegada provincial Josefina Toro me acaba de reportar que está ella chequeando el albergue que se encuentra en la comuna para poder llevar a las personas que en este momento están siendo evacuadas. Importante acá que, tal como se lo señaló, en lo que parece en el aviso, hacer caso a las recomendaciones que está entregando la autoridad. Y hacer caso también, informarse por los canales oficiales, porque a través de las redes sociales se está dando cuenta de que habría gente atrapada cerca de la Virgen del Maitén. ¿Esa información está verificada, está corroborada? No, esa información todavía no se corrobora, por eso es importante siempre chequear toda la información que venga por canales oficiales. Perfecto. Ahora, ¿qué características tiene este fuego? Usted además es bombero, por lo tanto tiene absoluta conciencia y sabe cómo se comportan este tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que está haciendo a esta hora de este incendio una amenaza?
Básicamente la carga de combustible. Lo que pasa que en el sector de Navidad, a diferencia del incendio que se está desarrollando en la Guada, sector de La Estrella, que es un sector un poco más plano, el incendio que hoy día tenemos en el sector de Navidad es bosque en quebradas, y en esas quebradas hay muchas viviendas. Entonces eso es lo que lo está haciendo en este momento más complicado. En términos muy simples, las quebradas actúan como verdaderas chimeneas que hacen que la propagación sea mucho más rápida, también producto del calor y del viento que en este momento estamos teniendo. Ya, se están dando todas las condiciones, la temperatura, la falta de humedad y el viento. Sí, nosotros hemos hecho desde el inicio de esta temporalidad de incendios una fuerte y una buena comunicación de riesgo. Todos los días estamos informando cuáles son aquellas comunas que se encuentran bajo botón rojo. Hoy día La Estrella y Navidad se encontraban bajo botón rojo, y por lo tanto aquí hemos tenido hasta el día muchos incendios que han sido provocados por negligencia culposa, ¿no es cierto?, por irresponsabilidad. Quiero hacer nuevamente un llamado. Nos quedan aún 2 días más de altas temperaturas acá en la región, y por lo tanto hoy a esta hora tenemos recursos desplegados, pero también son recursos que están estresados. Tenemos muchas aeronaves a esta hora trabajando, y por lo tanto el llamado es a extremar el cuidado y la precaución en el manejo del fuego. Una última pregunta, delegado. ¿Es una zona que está afectando a una gran cantidad de viviendas? ¿Cuál es la densidad ahí habitacional? No es una zona que sea muy densamente poblado, pero sí dentro de las quebradas hay mucha vivienda. ¿Ya? No es un sector densamente poblado, a diferencia del otro incendio que tenemos en este momento, que es en la Guada, en la comuna de La Estrella, también en la provincia de Cardenal Caro, que es un sector un poco más plano, que son parcelaciones. Perfecto. ¿Y ese siniestro está un poco más controlado que este por esas mismas características? No, son características distintas del incendio. También está con alerta roja, tenemos mucho viento, y ahí el peligro efectivamente son la cercanía del fuego a las viviendas. Bien, se prevé entonces una noche ardua de trabajo, y volvemos a reiterar este llamado a estar alerta a las informaciones oficiales, a los mensajes a través del sistema de mensajería SAE y por supuesto a través de Senapred. Delegado, muchísimas gracias por este contacto. Ayudó mucho que usted sea bombero, así que muchísimas gracias nuevamente. Fabio López, delegado presidencial de la región de O'Higgins. Buenas noches y buen trabajo esta noche. Muchas gracias. Bueno, y la noticia económica de la tarde la estábamos esperando. ¿Cuál iba a ser la rebaja del Banco Central? Se esperaba una rebaja de tasa mayor, fue de 100 puntos base. ¿Cómo fue tomada en el mercado? Orlando Silva está aquí con nosotros para contarnos. Bienvenido, Orlando. ¿Cómo estás, Mati? ¿Bien? Mira, efectivamente habían voces que pedían un alza un poquito más agresiva, un poquito mayor, pero el mercado en su mayoría esperaba una baja de 100 puntos base. Eso era lo que se esperaba, de acuerdo a lo que ha sido la tradición básicamente en este proceso del Banco Central, que hoy día estrenaba nuevo consejo, que estamos viendo acá. Esto fue hoy día en la mañana, porque se estrenaba por una parte un nuevo consejero, que es Claudio Soto, a quien ustedes ven en estas imágenes, y también Stephanie Griffith-Jones, que pasó a ser la nueva vicepresidenta del Consejo del Banco Central. Esta era la primera reunión de este año. El consenso del mercado era que iba a ser un recorte de 100 puntos base para llevar la tasa de política monetaria de 8,25%, donde la teníamos desde el 19 de diciembre hasta este 7,25%. Eso, por un lado, es una buena noticia porque es un recorte agresivo, aunque sí habían voces que pedían algo más. Ahora, la Fed no fue precisamente agresiva, por lo tanto, no. Siguió la línea de lo que estaba ocurriendo de la decisión que se tomó en Estados Unidos. Sí, un ratito antes, a las 4 de la tarde, hora chilena, supimos esta decisión de la Fed que mantuvo la tasa de interés, pero sí mandó algunas señales, porque en los últimos meses había un poquito de ansiedad por parte del mundo económico en Estados Unidos de que ya empezaran los recortes, y hoy día el presidente de la Fed, que lo vamos a revisar la declaración en un ratito más, mandó el mensaje claro de cuándo podía iniciar esto y qué podía pasar en ese sentido. Yo te quiero invitar a revisar, Mati, una gráfica que nosotros preparamos para entender un poquito el panorama de dónde venimos y hacia dónde vamos, por decirlo de cierta forma.
Esta es la trayectoria de la política monetaria de los últimos 2 años, desde enero de 2022, enero de 2023 y enero de 2024. Hace 2 años estábamos en plena tendencia al alza, Mati. En uno de los peores momentos de la pandemia, con la inflación subiendo fuertemente durante la pandemia. Y ahí vemos, enero de 2025, 5,5%, y en diciembre de 2022 terminamos con una tasa de 11,25%. Esa tasa de 11,25% se mantuvo durante 9 meses. No es menor eso, porque es una tasa históricamente alta en nuestro país. Y que permitió esa rebaja de la inflación. Exactamente. Ahí ya se empezó a controlar la inflación ya en enero de 2020. Bueno, el pic que lo habíamos alcanzado en agosto de 2022. Y de ahí ya empezó una leve baja y la tendencia ya claramente se empezó a notar a la baja a mediados del año pasado. Y eso tiene su correlación con esta tendencia de que empieza a bajar a mediados del año pasado, en julio básicamente, y vemos una baja de 400 puntos base, de 4 puntos porcentuales hasta el día de hoy, enero de 2024. ¿Cómo puede seguir? Esta tendencia, lo que se espera es que siga bajando en lo que va del año. Hoy día uno de los mensajes interesantes que se dio en este comunicado que conocimos es, por un lado, que el Banco Central reconoció que la inflación está bajando más rápido de lo que ellos esperaban en el último IPOM que conocimos en diciembre. Lo dicen, la inflación está bajando más rápido que en el escenario central. Y eso, ¿cuál es la correlación de eso? Que nos dicen que la tasa neutral, que hoy día lo que entendemos por tasa neutral es una tasa de 4%, se alcanzaría también antes de lo que se estuvo hablando, a mediados o durante la segunda parte del año. Durante el segundo semestre del año llegaríamos a este 4%. Es decir, podemos esperar de aquí al segundo semestre, en algún momento del segundo semestre, más de 325 puntos base, 3,25 puntos base podríamos seguir esperando de rebajas. Y esta es una muy buena noticia desde el punto de vista de la sanidad económica del país. Por supuesto. Se necesita que siga bajando para recuperar la inversión, pero vemos muchos aspectos relacionados. Por ejemplo, hoy día conocíamos las cifras de consumo que han bajado y que precisamente tienen que bajar por efectos de esta política monetaria. O sea, lo que se está pagando, el costo, digamos, entre comillas, ha sido en esos sectores de consumo. Porque lo que buscaba justamente esta alza de la tasa de política monetaria era lo que se denomina enfriar la economía. Y de esa manera poder frenarla un poco y de esa manera también empezar a bajar los precios, que es lo que estamos viendo, o más que bajar los precios, que no suban a la velocidad que lo estuvieron haciendo durante los últimos años, que fue verdaderamente un descontrol. Yo te quiero invitar a escuchar un análisis que hicimos hace poquito rato en Agenda Económica junto al economista Patricio Rojas, que nos contó un poco su parecer respecto a lo que fue esta decisión y lo que yo te comentaba, Mati, que también habían voces que decían, bueno, podría haber sido un poquito más agresivo. Algunos, incluso algunos ex consejeros del Banco Central, mencionaron bajas de hasta 200 puntos base en la previa, pero el consenso del mercado era 100. Escuchemos lo que nos señaló Patricio Rojas hace un ratito atrás en Agenda Económica. Primero que nada, era un movimiento esperado, era un movimiento que el mercado estaba esperando, un movimiento más agresivo que los movimientos anteriores. Estaba en 100 puntos, yo pienso que ellos debieron haberse movido un poquito más fuerte, probablemente 125, 150, yo estoy más en la línea del voto disidente que hubo por parte del Consejo, pero claramente el Banco Central enfrenta un panorama inflacionario que está bastante bien definido, hacia la meta probablemente antes de mediados de año, y adicionalmente estamos en un panorama económico en materia de empleo y en materia de actividad lento, y por lo tanto el Banco Central tenía espacio para moverse en forma agresiva. Por lo tanto yo diría que el movimiento no sorprende. No sorprende, ahí lo decían, no sorprende era lo que se esperaba, pero sí habían algunos llamados a ser un poquito más agresivo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, uno de los puntos también por lo cual se llamaba a ser agresivo es porque la próxima reunión, Mati, va a ser recién en abril. Claro. Vamos a estar 2 meses completos siguiendo, por un lado, recibiendo datos de inflación que probablemente nos van a decir que la inflación se sigue controlando, datos de actividad como el que vamos a conocer mañana, el IMASEC de diciembre, con el que vamos a saber si nuestro país finalmente logró evitar el decrecimiento o se logra al menos este premio de consuelo, entre comillas, que es un crecimiento de 0%, es decir, que no crecemos pero tampoco nos contraemos como país. Eso lo vamos a conocer mañana. Entonces vamos a seguir conociendo datos, pero no va a haber reunión de política monetaria hasta abril.
y ahí también vamos a conocer el próximo IPOM, el próximo informe de política monetaria. Eso va a ser los primeros días de abril. Mati, lo mencionabas tú. Un poco más temprano, hoy día en la mañana, también conocimos otra decisión por parte de un banco central extranjero, pero que tiene influencia acá y en todo el mundo. Es el banco central más importante del mundo, me refiero al de Estados Unidos, la Reserva Federal, que tampoco dio sorpresas en el sentido de que se mantuvo la tasa de interés en el rango actual. Ellos, es un poquito distinto, ellos tienen un rango de tasa que es de 5,25 a 5,50. Se mantuvo, pero de alguna manera lo que estaba esperando el mercado era el mensaje de Jerome Powell, del presidente de la Reserva Federal, porque lo que buscaba el mercado era alguna pista de cuándo podía efectivamente empezar este recorte, y en ese sentido no fueron tan buenas las noticias, porque ya prácticamente todo el mercado descartó que en la próxima reunión, que sería ahora en marzo, no va a haber un recorte y que esto se correría para la reunión subsiguiente. Ahora bajó esta probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jerome Powell? Que de alguna forma la inflación está bajando, eso es muy buena noticia en Estados Unidos y en todo el mundo, pero que ellos necesitan algo más concreto y más certero que les diga que esta tarea de esta meta de inflación que tienen en Estados Unidos, que allá es de 2%, acá en Chile es de 3%, allá es de 2%, se está realmente en ese camino sin lugar a dudas. Esto fue lo que dijo Jerome Powell ahora como a las 5 de la tarde habló, y esto fue parte del mensaje que entregó a los inversionistas. Almost every participant on the committee does believe that it will be appropriate to reduce rates. Casi todos los miembros del comité, de hecho, creen que será necesario reducir la tasa. Lo que estamos tratando de hacer es identificar el punto que nos dé la confianza de que la inflación está en camino a su meta de 2%, para que así podamos empezar ese proceso de retroceder desde estos niveles restrictivos. Lo saben, la media espera que haya 3 recortes este año, pero para llegar a ese lugar en que nos sintamos cómodos iniciando ese proceso, aún necesitamos alguna confirmación de que la inflación está de hecho a la baja. Eso tampoco significa que esperaremos a ver la economía dar la vuelta, porque eso será muy tarde. Entonces estamos en un estado de manejo de riesgo entre movernos demasiado pronto y demasiado tarde. Y creo que la dirección en la que estamos casi todos en el comité es en movernos a la baja este año, pero el momento de eso está ligado a nuestra confianza de que la inflación esté en camino hacia el 2%. Bueno, Mati, esto hay que ver cómo reacciona por una parte los mercados a esto que acaba de comunicar Jerome Powell, y también lo que podría ocurrir con el dólar. ¿Por qué? Porque lo que esto podría generar es lo que se llama el diferencial de tasas, que se siga aumentando el diferencial de tasas entre Estados Unidos, que se mantiene con una tasa muy restrictiva sin ánimo de bajarla, y acá en Chile seguimos en una tasa restrictiva pero a la baja. Entonces, al aumentar esta brecha, genera que, de alguna forma, esto es un poco técnico, pero que los inversionistas vean más atractivos llevarse los dólares hacia allá, que hay mejores tasas, y eso impulsa el dólar, y podríamos ver quizá algún efecto al alza, si es que esto no está internalizado ya. Hay que ver mañana cómo abre la apertura del dólar para ver cómo se está tomando el mercado estos mensajes tanto acá en Chile y en Estados Unidos. Y para terminar, Mati, mañana vamos a conocer, ya te lo mencionaba, el IMASEC. A las 8:30 de la mañana vamos a conocer la actividad económica del último mes del año 2023. No son buenos números. Hoy día conocimos datos sectoriales que nos hacen prever que no van a ser muy buenos números, y eso va a terminar por definir qué ocurrió con la economía claramente en 2023. Si es que logramos este 0%, logramos entre comillas este 0% de crecimiento, o hay un decrecimiento económico en 2023. 8:30 el día de mañana. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te fue con el calor hoy día? Estuvo intenso, muy intenso, brutal. Hay que estarse cuidando harto, porque de verdad que se nota. Absolutamente. Incluso en la noche, a esta hora. Bueno, a esta hora te cuento, hay 30 grados con 3 décimas de temperatura. Terrible. Son 7 minutos para las 9 de la noche, tenemos 30 grados con 3 décimas, y
la superioridad de los 30 grados comenzó a eso de las 11:30 de la mañana, por lo tanto llevamos muchas horas con temperatura muy alta. Y para dormir también cuesta mucho. Exactamente. Bueno, y lo que ha provocado también es que las urgencias y los centros médicos comienzan a recibir a personas por golpes de calor. Son especialmente jóvenes deportistas que han presentado signos de deshidratación. Bueno, Natalia Muñoz nos va a contar qué es lo que ha ocurrido con las personas con estos picos de calor específicamente hoy. Anoche dormí 3 horas y listo. Por el calor, sí, harto. A la hora del día hace mucha calor. Yo salí como a las 9 de la mañana, pero lamentablemente por asuntos médicos tengo que hacerlo. No me puedo quedar en la casa. Demasiado calor. Sí, mucho. Llega hasta uno sentirse como agotada, cansada. No dan ganas de salir, la verdad. Agotamiento y cansancio. Suena peligroso, pero son los primeros síntomas de un posible golpe de calor. Es que estar expuestos a temperaturas extremas tiene efecto en nuestra salud. Así lo han percibido diversos centros de salud este verano. Se ha visto un aumento especialmente en los centros que son ciudades donde va la gente de vacaciones. En esos lugares se ha visto un aumento en las consultas por exposición al sol. Hemos recibido atenciones por golpe de calor o enfermedades relacionadas por el calor, cosa que en otras estaciones no lo habíamos hecho. Personas jóvenes, personas activas, personas que se han visto relacionadas con eventos deportivos masivos, subir al cerro o montar bicicletas. Establecimientos de salud advierten que ya han recibido pacientes con cuadros leves producto del calor. Si bien son en algunos casos síntomas iniciales, uno de los aspectos que más preocupa es que aún no se toma conciencia de que los efectos del calor pueden resultar mortales. Hemos recibido algunos casos de pacientes con sintomatología o patología relacionada a estas altas temperaturas. Pacientes en general deportistas llegaron con una deshidratación leve a moderada. Si bien los menores de edad y las personas mayores son las más afectadas por los golpes de calor, hasta ahora en nuestro país las consultas en su mayoría han sido por personas jóvenes que realizaban actividad física exponiéndose al sol. Por ejemplo, en los últimos 2 meses el Cuerpo de Socorro Andino Delegación Metropolitana ha rescatado a 5 personas con hipotermia en zonas de montaña. 3 de ellas practicaban trekking, una trail running y una ciclismo de montaña. Hemos tenido los estados más graves, que es el golpe de calor. De hecho, tuvimos un paciente con golpe de calor. Pero además hemos tenido las fases previas y que por suerte se han intervenido a tiempo y se han logrado revertir y que no lleguen a la fase más grave. Se ha visto una alza que fuese fuera de lo habitual que tenemos en esta época y eso también nos habla bien, que las personas están tomando medidas a pesar de estos calores que han sido muy importantes. ¿Cuándo se debe consultar? Si la persona presenta mareos, náuseas, pulso acelerado, dolor de cabeza, dolor muscular, confusión y somnolencia o pérdida del conocimiento. Pero antes debe seguir estas recomendaciones. Siempre hay que hidratarse. Lo que hay que hacer es salir del calor, tratar de ponerse en un lugar fresco y además favorecer la pérdida de calor. Y eso significa ponerse toallas húmedas en el cuerpo, especialmente en la zona donde pasan vasos sanguíneos más grandes, que son las axilas y la raíz de los muslos, en la ingle. No realizar actividad física intensa en las horas de más calor. O sea, si no es posible no exponerse, hay que tomar estas medidas de ir protegido, de tener descanso y estar a la sombra por periodos. Si el paciente no mejora inmediatamente, debe ser llevado a urgencias. Los números que hay que recordar es 131 del SAMU o Salud Responde 600-360-7777, donde los veraneantes pueden recibir orientación si es que no están en su hogar. Para los niños menores, las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas en especial, mantenerse muy bien hidratados, protegidos del sol con factor, con sombra, ¿cierto? Con protección ocular también es muy importante. Esto no quiere decir que no jueguen, que no se muevan, porque nosotros necesitamos que hagan actividad física, pero que hagan actividad física a las horas en que hay menor temperatura, muy temprano en la mañana o después de que ya se pone el sol. Además, la enfermedad por calor podría provocar lesiones en órganos como el corazón, cerebro y riñones. Según expertos, ninguna persona debería morir por golpes de calor, ya que con información y protección se puede prevenir sus síntomas, a los que cada vez estaremos más expuestos debido a las altas temperaturas. Y no solamente en la región metropolitana se están
realizando y se están produciendo estos picos de temperatura. Hay otras 5 regiones del país que también están sufriendo estas mismas condiciones climáticas, y a esta hora vamos a revisar junto a Daniela González cuál es el pronóstico para las próximas horas. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al estudio de CNN Tiempo. Desde acá les vamos a contar el pronóstico meteorológico para este jueves 1 de febrero, comenzando un mes, terminando uno con una ola de calor. Estamos enfrentando temperaturas extremadamente altas en la zona central de nuestro país. Hoy día se alcanzaron más de 37 grados en varias localidades de la región metropolitana, así que vamos a estar profundizando en ese detalle y vamos a revisar para partir el detalle precisamente de las playas de nuestro país, los distintos balnearios donde mucha gente tiene la suerte de estar vacacionando. Quienes están visitando, por ejemplo, la playa de Chinchorro, les cuento que la máxima será de 26 grados el día jueves, una mínima de 20 grados aproximadamente, ahí con temperaturas mínimas muy elevadas en el norte de Chile. Por ejemplo, en Cabancha 19 será la mínima y la máxima de 24, y en Bahía Inglesa 17 la temperatura más baja de la jornada y 22 la más alta. En Tongoy se mantienen temperaturas muy similares a Bahía Inglesa, por ejemplo, pero estará totalmente nublado. La máxima será de 21 grados aproximadamente. Y en Papudo, Maitencillo, les cuento que van a tener 20 grados en Papudo específicamente, con nubosidad parcial. En cambio, en Maitencillo va a estar totalmente soleado con 21 grados como temperatura máxima. Sigamos revisando otros balnearios, algunos de los más importantes de nuestro país. Sabemos que faltan muchos porque son muchas playas las que hay en territorio nacional, pero comenzamos en el litoral central, o seguimos más bien en el litoral central, para contarles que Concón tendrá una máxima de 26 grados, muy agradable, la temperatura más alta del día en Concón, y la mínima será de 15 grados. Algarrobo y El Tabo 22 grados con un día totalmente soleado. En Cartagena sube el termómetro, acá llegarán a 25 grados aproximadamente, también temperaturas agradables. En el mar, por supuesto que también disminuye la sensación térmica. En Dichato 22 grados como máxima, y en Licanray, allá en la región de la Araucanía, 29 grados marcará el termómetro. Ojo, con índices de radiación ultravioleta, niveles muy altos para estas playas de nuestro país. Les recomendamos, por supuesto, usar bloqueador cuando estén vacacionando en los balnearios, y gorro, ojalá lentes, tomar mucha agua durante todo el día. Vamos a seguir revisando información. Ahora despedimos a las playas para darle la bienvenida a la zona central del país y para poder seguir revisando esta ola de calor que está afectando a Chile. Les cuento que Quillota específicamente tendrá 35 grados de temperatura máxima. En los Andes se da una máxima de 37 grados. Hoy día ya fue una jornada muy calurosa en la comuna de Los Andes y mañana será aún más. En Valparaíso 29 grados de máxima. En el puerto de San Antonio 28, también no se quedan atrás los puertos, tendrán temperaturas bastante elevadas en la región de Valparaíso. Y en O'Higgins, ¿para qué hablar, no? En Rancagua la máxima será de 36 grados y en Pichilemu 29, ahí muy cerca del mar, baja la sensación térmica, pero a pesar de eso van a tener mucho calor. Rancagua muchísimo más, incluso podría alcanzar los 37 grados en sectores cercanos a la comuna de Rancagua. Vamos a seguir revisando otras de las regiones que están con este aviso por temperaturas extremas, obviamente la región del Maule y la región del Ñuble, que tendrán días de temperaturas muy elevadas. No solo mañana, el viernes y el sábado también se esperan temperaturas altas para Curicó, para Talca, que mañana tendrán 37 grados, con temperaturas mínimas también muy altas. Ahí fíjese, por ejemplo, Curicó con 16 grados. En Constitución baja un poquito el termómetro, llegarán a 29 grados, seguirá siendo una jornada calurosa, pero un poco menos que los alrededores, porque de hecho Chillán, en la región del Ñuble, tendrá 36 grados de máxima con nubosidad parcial, pero se seguirá sintiendo muchísimo calor en Chillán y los alrededores, en Chillán Viejo también, por ejemplo. Y avanzando hacia la región del Biobío, les cuento que Concepción tiene un pequeño respiro con 24 grados. Habitualmente la temperatura en la capital del Biobío es más bajita, pero en Los Ángeles la máxima será de 34 grados con una mínima de 14 grados. La región del Biobío se encuentra fuera de estos avisos por extremas temperaturas, pero también van a tener mucho calor la jornada de este jueves. Vamos a seguir avanzando para contarles el detalle de la región metropolitana. Hoy día, ya nos dimos cuenta todos, fue un día muy caluroso.
Y mañana lo seguirá haciendo en las principales comunas de la capital. Les cuento que Curacaví, por ejemplo, y Melipilla tendrán 36 grados de máxima. En el centro de Santiago, donde circulan millones de personas diariamente, se alcanzará una máxima de 37 grados con un aumento por el cemento también de la sensación térmica. En Puente Alto, 36 será la temperatura más alta de la jornada y en Maipú, zona poniente de la capital, 36 grados. Ojo con la zona poniente, norponiente y surponiente, que es donde se van a alcanzar las temperaturas más altas durante todos estos días. En Las Condes, zona oriente, 35 grados de temperatura máxima con 23 de mínima. Ojo con estas temperaturas mínimas que están muy elevadas. De hecho, hemos alcanzado temperaturas por sobre los 25 grados después de las 11 de la noche, lo que significa que las noches están muy calurosas también. Veamos la proyección para el resto de los días acá en la región metropolitana, pensando en que siguen siendo jornadas muy calurosas. El viernes, por ejemplo, tendríamos otra vez 37 grados. El sábado la temperatura podría subir más a 38 grados y recién el domingo podríamos tener un pequeño respiro entre 32 y 33 grados, lo que podría romper la ola de calor. Sin embargo, el lunes y el martes volveríamos a temperaturas muy elevadas que podrían comenzar, de hecho, otra ola de calor, pero eso se va a saber a medida que avanzan los días. Con esta información estamos llegando al final de esta revisión. Muchas gracias por habernos acompañado acá en CNN Tiempo. Esperamos que les sirva saber que vamos a seguir teniendo días de mucho calor. Lo hemos repetido en reiteradas ocasiones. Evite salir, si es que puede, de su casa entre las 11 y las 5 de la tarde. Esta hora de mayor exposición al sol es muy peligrosa porque las temperaturas altas se alcanzan habitualmente acá en la zona central a eso de las 4 de la tarde, así que también evite pasear a las mascotas, use gorro, protector solar, agua y esté muy atento a los grupos de riesgo ante las olas de calor. Hablamos de los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas. Que estén muy bien, mucha suerte con este calor, a enfrentarlo de la mejor forma, que estén bien. Nos vemos prontamente. Chao. ¿Y qué pasó hoy día? La estación Quinta Normal en Santiago registró una temperatura máxima de 37,3 grados y en Lampa hubo 40 grados. Cifras históricas para una ola de calor que terminará recién el sábado. Pablo Figueroa nos cuenta cómo los santiaguinos están capeando el calor. ¿Cómo lo haces para capear el calor? Sudadera mojada, un heladito. Bueno, todos tienen su manera de capear el calor. Están los que van por el bien comunitario. Que aquí pasan hartos perritos y con la gente le doy ahí agüita a los perritos. ¿Recuerda algún verano tan caliente como este? No, primera vez que pasa esto, nunca haya tenido tanto. Pero si también la mayoría concuerda en... Hoy está insoportable. Y eso lo confirmó Meteorología. Este miércoles a las 15:44 horas de la tarde, la estación Quinta Normal en Santiago registró una temperatura máxima de 36,7 grados. La tercera más alta para un mes de enero en 112 años en Chile. Pero 23 minutos después, la misma estación marcó 37,3. Y a las 15:37 de la tarde, la estación en Lampa, en Lo Pinto, marcó 40 grados. Con lo que el verano sigue avanzando en ese camino donde las temperaturas suben año a año. Ya el 7 de agosto pasado, la ONU afirmó que se pasó de hablar de calentamiento global ahora al término que se le llama ebullición mundial. Es el fenómeno que se caracteriza por el aumento de la temperatura oceánica debido a distintas causas. Por lo tanto, es súper importante que tengamos un control para evitar este aumento excesivo de la temperatura oceánica que puede llevar a graves problemas en el futuro. En datos prácticos, en Chile, el invierno de 2023 fue el más caluroso en 72 años. Y ese mismo año se registró 13,7 grados de temperatura media a nivel nacional, lo que lo posicionó como el valor más alto en la historia del país. Pero 2024, en su primer mes, lleva una media de 27 grados. Una realidad nueva que llevó a que en algunas comunas pasaron en 20 años de evitar que se tomaran las plazas y las piletas públicas como piscinas, ahora a ofrecerlas como una forma de capear el calor. Hoy día, reinaugurando esta plaza de agua para poder paliar un poco lo que es estas tremendas temperaturas que estamos viviendo en estos días. Así que invitamos a toda la comunidad. La apertura de 45 plazas del agua, como la que está a mi espalda hoy día, en 18 comunas de la región metropolitana. Estamos convencidos que la vida de barrio es muy importante,
que los vecinos se reúnan en un espacio como este en verano, sobre todo en comunas que donde los vecinos no tienen posibilidades de refrescarse, es que disponemos de estas plazas del agua. Además, hay fundaciones como el Hogar de Cristo que esta semana, por primera vez en su historia, salió a repartir agua, protector solar y gorros a las personas en situación de calle durante la mañana. Es novedosa, nunca nos había tocado salir a la calle, a los puntos calle, a repartir este tipo de ayuda, pero creemos que es tremendamente necesario. No, este año yo encuentro que el calor es mucho más fuerte que lo otro, insoportable. Imagínense, nosotros acá estamos al sol todo el día y la temperatura se toma a la sombra. Y nunca está de más repetir los consejos básicos para enfrentar las altas temperaturas. Lo importante para evitar los golpes de calor, en primera instancia, es estar en un lugar donde la temperatura ambiente esté dentro de los rangos lo más aceptables posible, estemos dentro de un lugar o afuera. Idealmente estar en lugares donde nos llegue la sombra. Siempre evitar exponernos al sol directamente entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Datos útiles ante una semana que hasta el sábado tendrá máximas por sobre los 34. Y ese día, cuando se despida esta ola de calor, la temperatura debería estar por cerca de los 37. Vamos a cambiar de tema. En prisión preventiva quedaron los 4 imputados por la muerte de 2 agricultores quienes fueron asesinados durante este fin de semana en un camión en la comuna de Mayoa. Según familiares de las víctimas, ese crimen fue planificado ya que los habrían seguido desde las afueras del mercado de Lo Valledor. A raíz de esto, el gobierno anunció medidas para mejorar la seguridad del gremio. Los detalles en el informe de Valentina Nieto. Los familiares y amigos ingresaron al tribunal con su recuerdo más que presente. La memoria de Francisco Mora y Raúl Cid, los 2 agricultores asesinados en Mayoa, permanecen los llamados incesantes por justicia que han hecho sus seres queridos. Este crimen, este asesinato ha sido tan brutal de que ojalá que tengamos una justicia más clara, verdadera. El martes les dieron un último adiós, luego que el pasado sábado 4 sujetos, quienes permanecían en el país con situación irregular, los asaltaran en la carretera de La Fruta para robarles las ganancias por las ventas de sus productos en Lo Valledor, detenidos que este miércoles fueron formalizados. Decretar la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los 4 imputados, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Quedarán en prisión preventiva por 6 ilícitos, 13 delitos por robo con homicidio, 2 consumados y 1 frustrado, porte ilegal de arma, asociación criminal y conducción de vehículo robado, entre otros. La forma de comisión, utilizando armas de fuego, utilizando autos que tenían encargo por el delito de robo, dan cuenta de que posiblemente estamos ante la presencia de crimen organizado. Ellos niegan absolutamente la participación, dicen que subieron a un vehículo respecto del cual no tenían conocimiento del ilícito que cometieron con posterioridad. Y es que según la Fiscalía, los 4 individuos se habrían coordinado para cometer el crimen. Esperaron a los agricultores fuera de Lo Valledor para luego seguirlos por la carretera, como evidencian las cámaras de seguridad. A uno de ellos incluso se le habría ofrecido el pago de 500.000 pesos. Fueron haciendo todo un peritaje, todo un seguimiento, hasta que al final optaron por interceptar al camión. Aunque los 2 agricultores no pusieron resistencia, aún así uno de los sujetos decidió dispararles. No solo a ellos, también a un adolescente de 15 años, hijo de uno de los fallecidos, que quedó gravemente herido. Todo para robar el dinero que creían estaba al interior de una mochila. El dinero precisamente está en un compartimento del camión que quedó en el camión en definitiva. ¿Y esos disparos se habrían ejecutado antes o después de la entrega de la mochila? Después de la entrega, innecesariamente se les disparó a las víctimas. Un brutal asesinato que desató la molestia en los gremios. Tras varias reuniones, primero con los camioneros y luego con el mundo agrícola, el gobierno anunció una serie de medidas, entre ellas el reforzamiento policial y la instalación de cajeros en Lo Valledor para realizar depósitos. De manera de poder permitir reducir algo que todos sabemos que incentiva el delito, que es el transporte de cantidades de dinero en efectivo. He conversado al final de la reunión con el Banco Estado y esto va a ocurrir en un plazo inferior a 60 días. Creemos
que estas instancias de diálogo, como lo dijimos, son las que necesita el país, son las que necesitan nuestros agricultores para poder seguir trabajando. Además, se modificarán los contratos con las rutas concesionadas para reforzar la presencia de cámaras e iluminación, partiendo por la región de O'Higgins. En el norte, en tanto, se fortalecerán también las carreteras para evitar el flujo migratorio irregular. Voy a concurrir personalmente al norte, primero a Colchane y después a otros lugares del norte, para reunirme con las Fuerzas Armadas y con los jefes de área fronteriza, y en ese sentido también hemos acordado reunirnos la tercera semana de febrero en la región de O'Higgins para hacer el seguimiento de los acuerdos. Una vez que tengamos habilitada la ley de infraestructura crítica, va a ser necesario complementar estos esfuerzos policiales con contingente militar para resguardar nuestras carreteras, para resguardar los terminales de pasajeros, los terminales agrícolas. Crimen en Mayoa, que ha instalado nuevamente el debate sobre el despliegue militar en puntos críticos, medida que el Ejecutivo no descarta. La Fiscalía, en tanto, continuará con la investigación por 5 meses, mientras que los 4 sujetos permanecerán recluidos en módulos separados en la cárcel de alta seguridad por su alta peligrosidad. Seguimos en política. El que tiene, mantiene. Ese era el principio que habían establecido el oficialismo y la ADC para competir en las próximas elecciones municipales. Sin embargo, el anuncio de la precandidatura del socialista Ismael Calderón, quien busca competir en la comuna de Santiago, complicó las tratativas al interior de la alianza de gobierno, y ahora el ex concejal está sumando apoyos de figuras insignes del bloque. Los detalles en la nota de Colomba Eichholz. Naturalmente, Ismael va a ser la persona que yo apoyo. Un nuevo socialista salió a apoyar la precandidatura del exconcejal Ismael Calderón, quien figura como la carta del PS para postular al sillón de la alcaldía de Santiago. Se trata del exministro del Interior y actual senador José Miguel Insulza, quien ha hecho público su deseo de realizar primarias para definir el candidato más idóneo para la comuna. Creo que el ideal es que tuviéramos una elección primaria, pero de todas partes, pero si no se puede, por lo menos que se negocie. Y a mí el que tiene mantiene no me gusta. Creo que es bueno evaluar como lo han hecho los alcaldes y las alcaldesas también. Y es que mantener a los alcaldes del oficialismo en sus respectivas comunas había sido el acuerdo entre los partidos que conforman la alianza de gobierno, pero cuestionamientos a la gestión de la comunista Iracy Hasler por parte del Partido Socialista estarían potenciando a otros candidatos. Yo creo que estamos en una oportunidad, es cosa de verdad todo. Lamentablemente Santiago hoy día tiene una tasa de homicidio superior a la de nivel nacional, y vemos todos los fines de semana muere alguien, ya sea en Mata Sur o en el barrio Yungay. Es un tema, es una problemática que le complica a los vecinos, y por lo tanto yo creo que las posibilidades de revalidar liderazgo, insisto, la primaria es para eso. Desde los partidos del oficialismo, en tanto, no descartan la posibilidad de llevar a cabo primarias en la comuna de Santiago. Sin embargo, reiteran desde ambos flancos que de hacerlo sería una medida transversal que se aplique además en otras comunas de interés. En Santiago lo tiene que ocurrir, tiene que ser el mismo criterio que tengamos para todas las comunas, que sea la mejor candidatura para representar al sector en función de la competencia y la mayor electividad, y nosotros creemos que en Santiago la mejor candidatura es la candidatura de Iracy. Las primarias son una forma de resolver los temas, pero aquí no se pueden ir abordando comuna a comuna. Tiene que haber criterios generales, y precisamente en orden a esos criterios generales es que estamos avanzando en la mesa de presidentes. Yo le pido a nuestra militancia que sea respetuoso también de los cauces institucionales. La verdad es que no se puede estar negociando en la mesa de presidentes, llevando una conversación por los secretarios generales y además recibiendo presiones constantes de quienes legítimamente tienen derecho. Las negociaciones en torno a qué método se utilizará para zanjar la candidatura municipal se retomarán en marzo. En tanto, desde la oposición se continúan barajando nombres que puedan competir por Santiago, aunque Renovación Nacional ya estaría adelantando un posible abanderado. Al día de hoy no existe otro precandidato a la alcaldía de Santiago por el lado de la centro derecha. Somos el único candidato que el Partido Renovación Nacional, ¿cierto?, nos facultó a ir por la alcaldía de Santiago. Vale decir, una precandidatura.
Esperemos que los demás partidos también puedan sumar un candidato o dos candidatos, como quieran hacerlo. Así, la batalla por el sillón edilicio de la comuna capital comienza a tomar fuerza con distintas aspiraciones tanto en el oficialismo como en la oposición. Lo cierto es que los bloques políticos podrían alargar las diferencias hasta el 9 de junio, cuando según el calendario del CERVEL se lleven a cabo las elecciones primarias con voto voluntario. Y hablemos de algo que nos preocupa a todos, la salud mental. La ansiedad se mantiene como el principal malestar psicológico en nuestro país, diagnóstico entregado en la 8ª versión del termómetro de salud mental en Chile, hecho por la Universidad Católica. Vamos a revisar qué datos nos entrega la nota de Magdalena Fuenzalida. Ahora cualquiera anda con ansiedad. Yo soy ansiosa por naturaleza, nací ansiosa, así que nada que hacer. Imposible vivir la vida sin tener en algún momento algo relacionado con la ansiedad. 1 de cada 4 chilenos presenta algún síntoma de ansiedad, cifra que entrega la 8ª versión del termómetro de salud mental en Chile. Preocupación excesiva, problemas para relajarse, sentir nervios, angustia o mucha tensión y ser incapaz de no preocuparse son algunos de los síntomas más comunes entre la población. El 17% de las personas encuestadas exhibieron sospecha de problemas de salud mental y en ese sentido la sintomatología más común es la ansiedad, con una prevalencia de un 24,8%. Hubo diferencias por género. Más del doble de la prevalencia de ansiedad está en mujeres, un 34,6% en mujeres y un 14% en hombres. De acuerdo con los datos del estudio, un 57% de quienes reportaron síntomas de ansiedad manifestaron haber tenido necesidad de consultar a un profesional de salud mental en el último año. Un 44% logró realizar esa consulta en los últimos 12 meses y actualmente el 23% se encuentra en tratamiento. La mayoría, mujeres. La mujer es mucho más exigida, digamos, porque tiene que ser eficiente en la casa, eficiente en el trabajo, eficiente con los hijos y todo eso en una sola persona, por supuesto, de repente estresa. La forma de vivir de las mujeres, de todas las mujeres en sí, genera mucha más ansiedad por, no sé, el tema de los prejuicios. La sociedad impone que las mujeres tienen que verse bien, estar como en cierto estándar. Tenemos mucha más capacidad de darnos cuenta cuando tenemos ansiedad. Los hombres dicen, no, lo manejamos solo y todo eso, pero las mujeres tendemos a pedir mucha más ayuda. Las mujeres tendemos a experimentar, a denominar, a transmitir y a consultar más por los llamados problemas de salud mental comunes, que son los síntomas de depresión y de ansiedad. Es muy constante encontrar ya en depresión mayor y también en síntomas de depresión y síntomas de ansiedad un mayor reporte por parte de las mujeres que de los hombres. La ansiedad se puede presentar de diferentes formas, pero siempre es importante estar atentos a si está afectando nuestro día a día. Es una respuesta fisiológica. El tema es que cuando esta respuesta fisiológica se vuelve demasiado intensa, ya sea por la cantidad o la magnitud de los síntomas o por la duración que estos tienen, empieza a generar como dificultades como en la calidad de la vida o en el funcionamiento de las personas, ¿ya? Y ahí es cuando nos convertimos en pacientes o empezamos a tener un trastorno de ansiedad. Por eso, cada herramienta que uno tenga a mano para disminuir los niveles de ansiedad puede ayudar. Me ayuda a hacer cosas que me gustan, aunque me relajan, como leer, conversar con personas, con mi familia, con amigas. Comer, busco algo para comer. Salgo a pedalear, pienso un poco, me recreo. De hecho, ahora voy camino a mi casa, voy a pescar mi bicicleta, voy a salir a andar en bicicleta para despejarme, la verdad. Ejercicios de respiración, porque la respiración hace que uno pueda en el fondo poder volver a tomar o control de los pensamientos o de las sensaciones que uno está teniendo. Lo importante es manejarlo con cambio en el estilo de vida, ser súper responsables durante ese tiempo en cómo nos alimentamos, en respetar las horas de sueño y tener algunas estrategias adaptativas para manejar la ansiedad, que puede ir desde aumentar la actividad física, hacer estrategias de relajación, meditación, un poco hacer lo que a cada uno nos nutre y nos da un espacio
como de conexión y de poder un poco sacar el foco de la preocupación. Pero ya cuando estos síntomas exceden nuestra capacidad como de manejarlo, es súper importante pedir ayuda. Aún así, el 8º termómetro de salud mental evidenció que a pesar de presentar sintomatologías y sentir la necesidad de consultar a un profesional de la salud mental, cerca de 400.000 personas no pudieron hacerlo, siendo la falta de financiamiento la razón más común. Una deuda que aún sigue pendiente en nuestro país. Y en otro ámbito, cerca de 500.000 de visualizaciones y cientos de comentarios ha generado un video de CNN Chile que en un doblaje simultáneo, utilizando inteligencia artificial, nos muestra lo siguiente. ¿Cómo fue posible? ¿Cuál es la tecnología? Francisco Verdejo nos cuenta. Como estão? Bem-vindos e bem-vindas novamente ao Futuro 360 na CNN Chile. Technologie ist keine Geschichte der Zukunft. De verdad me tomó por sorpresa viendo el video y me parece impresionante que funcione tan bien y como en tiempo real. Nozomu gengo ya accento de hanasu. Sí, que se veía muy real en realidad. No me di cuenta que era como algo que estaba ocupando ella o algún traductor que lo estuviera ocupando. De verdad increíble que no se pueda cambiar el idioma así de un momento a otro. Sí, encontré que estaba muy bien hecho y también no sonaba como tan robótico. Portugués, alemán, japonés y chino. Así de rápido y así de fluido. Un sorprendente registro de nuestra conductora de CNN Chile, Paloma Ávila, hablando de forma fluida distintos idiomas. Ampliamente compartido y viralizado en redes sociales, aunque la pregunta que surge de forma natural es ¿cómo es esto posible? La inteligencia artificial es parte de esa respuesta. Que es capaz de tomar una muestra de lo que Paloma dice, tomar las características esenciales de la forma de pronunciar que tiene Paloma, y es capaz de tomar el rostro de Paloma, la boca de Paloma y los gestos y adaptarlo a las pronunciaciones en los distintos idiomas. Así es como la fluidez de idiomas logran un acento prácticamente nativo. El paso a paso es primero una traducción, luego texto a audio, luego simulación de voz y finalmente cambios en los rasgos faciales. Herramienta que se puede categorizar como una inteligencia artificial capa por capa. Hoy en día, utilizando equipos más o menos convencionales, 1 minuto puede tardar 10 minutos en generarse con este tipo de calidad. 6 meses más, esos 5 minutos se pueden transformar en 2 minutos y si uno le pone hoy en día suficiente poder computacional a los procesos, lo puedes hacer con una separación de segundos de diferencia. Es decir, dentro de poco, el utilizar herramientas de traducción en otros países podría no ser necesario al contar con esta alternativa que podría hacer lo mismo prácticamente en tiempo real. En el intertanto, en redes sociales abundan videos similares a estos con celebridades. This game is for those who are unaware of our training and don't witness our day-to-day efforts. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. Un avance importante, pero que vuelve el debate en torno a su regulación. Yo pienso que con el tema de idioma, de hecho, sería un aporte para nosotros como humanos en la comunicación. O sea, nunca me va a dar miedo como la tecnología en sí, siempre me va a dar miedo más como el uso que se le pueda dar. Toda nueva tecnología necesita regulaciones hasta cierto punto. La pregunta es ¿qué tipo de regulaciones? Hay riesgo de sobreregular, sobre todo cuando la tecnología es nueva y no se sabe qué aplicaciones tendrá. Sobre todo en profesiones relacionadas a los idiomas o en el mal uso que podría tener en el envío de mensajes falsos de líderes mundiales, de políticos y que incluso podría generar un nuevo tipo de estafa. Límites que se deben definir con el propósito de utilizar estas nuevas alternativas con el fin de acceder y generar una mejor y mayor comunicación a nivel global. Claro, lo cierto es que la tecnología va muchísimo más rápido que cualquier legislación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ya estamos junto a Isel Guerra para revisar noticias internacionales y nos vamos de inmediato a Argentina porque hasta 50 horas de debate se anuncia que pudiera durar esta discusión de la ley Ómnibus en Argentina que era con más de 600 artículos, ya se han retirado muchísimos. ¿Cómo va la discusión y cómo están las calles?
Mati, la verdad es que a esta hora se siguen registrando incidentes, manifestaciones en los exteriores del Congreso Nacional. Al menos hasta la tarde había sido una jornada relativamente tranquila. De hecho, las imágenes que ustedes están viendo a nuestras espaldas era lo que ocurría a la hora punta, cuando finalmente es que se desatan, ¿no?, estos incidentes. Se activa este plan anti-piquetes, que por lo demás hemos visto Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, ha aplicado también en otras oportunidades. Y esas manifestaciones que veíamos incluso allí con una de las figuras del Polo Obrero tirada en el suelo, producto de los incidentes que se estaban registrando, continúan hasta esta hora. De hecho, Juan Grabois, uno de las figuras de los precandidatos, ¿no?, de las recientes PASO, incluso estaba convocando a manifestaciones para esta hora en los exteriores del Congreso, en medio de estos incidentes donde por momentos los manifestantes se tomaban las calles, y evidentemente aquí la policía buscaba sacarlos justamente de estas vías, porque esa es la consigna principal, ¿no?, de este plan o protocolo anti-piquetes, y con algunos incidentes lo están viendo ustedes en pantalla, ¿no?, con parte de los registros de esta tarde, con el lanzamiento y uso de gases lacrimógenos, también carros lanza agua. La verdad es que, Mati, sobre todo en estas últimas horas, ha sido bastante compleja la situación en los exteriores, un amplio despliegue policial, por lo demás, el que se ha instalado en estas últimas horas allí, y con 3 personas detenidas hasta este momento, según reporta aquí Diario Clarín, e incluso aparentemente un chileno habría sido detenido, un hombre de 30 años, presuntamente por resistencia a la autoridad y por lesiones. Y todo esto cuando desde bastante temprano el Congreso argentino ha estado debatiendo esta ley ómnibus, que es una ley muy importante y que se está jugando, bueno, su primer prueba grande legislativa Javier Milei, porque esta ley ómnibus le otorgaba prácticamente, era plenipotenciario, con más de 600 artículos. Sin embargo, y pese a que Javier Milei no lo ha reconocido públicamente, se han retirado muchísimos de estos artículos. Y si bien él sigue siendo el político mejor evaluado, esa evaluación cae cuando se habla de las reformas. Por lo tanto, claro, tiene una muy buena evaluación, pero no es a toda prueba. Claro, de todas formas, es un proyecto o megaproyecto de ley que originalmente tenía más de 660 artículos, y que conforme avanzaban las semanas, las negociaciones, sobre todo en los últimos días, se había reducido a aproximadamente unos 384 artículos, que sigue siendo muchísimo. Por eso se habla de que la discusión va a ser tan larga. De hecho, Mati, recientemente los medios trasandinos se han señalado que ya próximamente debería acordarse un cuarto intermedio, y con una discusión que incluso plantean aquí algunos medios podría extenderse incluso hasta el viernes por la mañana, teniendo en cuenta que evidentemente no pueden seguir de largo prácticamente en esta discusión, pero que además se ha tomado la agenda una situación bastante particular, porque aquí han señalado los medios trasandinos de que básicamente el debate que se ha visto en estas últimas horas se ha hecho sin poder tener acceso al texto que se está discutiendo, y eso justamente debido a estas modificaciones que se habían planteado en estas últimas jornadas en medio de este mes de negociaciones, como por ejemplo, Mati, aquí ya para mencionar algunos de los puntos en los que Milei ha cedido. Por ejemplo, estamos hablando del capítulo de la ley fiscal, de la ley más bien eliminar o sacar de la lista a YPF, del listado de estas empresas estatales que podían ser privatizadas. Es súper decidor, porque era un ícono que cuando gana Javier Milei dice que empresas como YPF se van a poder privatizar. Bueno, inmediatamente se saca de la lista de las privatizables, y la lista de que eran 41 empresas también se está reduciendo. Por lo tanto, claro, eso también genera incertidumbre en los mercados internacionales, porque genera también esta zozobra de inversionistas que querrían ir a Argentina, pero ¿qué pasa con un discurso un día y la ley no se la aprueban? Claro, y de hecho, respecto a estas privatizaciones, hay 3 empresas o 3 compañías, entre ellas el Banco Nacional, que se está apelando a una privatización parcial. Otro de los puntos que también, Mati, aquí han señalado los medios trasandinos, es que Milei ha cedido debido a los respaldos que evidentemente tenía que negociar aquí el presidente argentino, es respecto del sistema electoral. También fue en su momento una de las promesas de campaña de Javier Milei.
y todo esto en medio de un cuestionamiento que ha surgido por parte de la oposición respecto de lo que ellos acusan es una falta de transparencia. ¿Por qué? Por lo que yo te mencionaba anteriormente, se ha estado negociando, debatiendo en las comisiones en los últimos días, particularmente la última semana, y uno de estos diputados señalaba que había sido invitado a sostener reuniones respecto del documento final que iba a ser debatido y que está siendo debatido fuera del Congreso. En Recoleta señalaba aquí justamente esta denuncia, y a eso además se suma lo que yo te mencionaba anteriormente, ¿no? Que se ha planteado aquí que básicamente ninguno de los diputados sabe cuál es exactamente el texto que efectivamente va a ser aprobado, ¿no? En medio de esta discusión que se ha estado registrando durante toda esta jornada y que sin duda se va a extender durante las próximas horas, aquí con algunos medios que incluso señalan que esto podría extenderse incluso hasta el viernes por la mañana. Sin pausa, increíble. Bueno, también habría renunciado a los superpoderes que le iba a dar la posibilidad de gobernar sin necesidad de pasar por el Congreso en 11 materias. Ya se van reduciendo las materias, se va reduciendo el tiempo. Estas son imágenes en vivo que nos llegan desde Buenos Aires. Sí, exactamente. De hecho, había pantalla dividida. Me da la impresión de que ese es Juan Grabois, quien estaba convocando justamente a las manifestaciones a esta hora en los exteriores del Congreso Nacional, donde se ha aplicado este amplio dispositivo de seguridad, y con los manifestantes que habían llegado bastante temprano a los exteriores del Congreso, siempre bajo la premisa de que no pueden bloquear las calles. Ese ha sido uno de los incidentes que se han registrado durante esta jornada. Para finalizar, respecto de esta información en particular, Mati, aquí hay algunos medios que señalan que en la votación general sí estarían los votos, pero habrá que ver allí cuál va a ser el resultado respecto de la votación en particular de estos casi 300 artículos que tiene este mega proyecto de ley. La mitad, eso sí, de lo que se presentó inicialmente. Sí, de todas formas. ¿Con qué seguimos? Vamos a cambiar de tema, Mati, nos vamos a trasladar hasta Europa, en concreto hasta Bélgica, porque hasta el centro de Bruselas han llegado en las últimas horas los tractores, y todo esto a la víspera, ¿no?, de lo que se va a registrar el día de mañana en esta ciudad con una cumbre de líderes de la Unión Europea. Y claro, el tema sin duda y por excelencia que hemos visto en estos últimos días en las protestas de los agricultores. Más tractores han estado llegando en estas últimas horas hasta el centro de Bruselas. Aquí los organizadores, los agricultores señalan que incluso otros vehículos más podrían llegar en las próximas horas hasta este lugar, a la espera, ¿no?, de lo que se va a ver el día de mañana justamente en esta ciudad con la primera cumbre europea del 2024. Inicialmente el foco aquí estaba puesto en el presupuesto europeo, pero claro, evidentemente a la luz de lo que ha ocurrido en esta última semana, muy probablemente todo parece indicar que la agenda también tendría ahí el foco puesto en estas manifestaciones y en las exigencias que han realizado los agricultores en estos últimos días, porque aquí básicamente lo que están pidiendo los agricultores a grandes rasgos, porque lo hemos mencionado también en otras oportunidades, en cada país a veces hay exigencias en específico, pero en general, ¿no?, lo que podría unir, ¿no?, a todos aquellos agricultores en Francia, en España, en Italia, incluso en Grecia, es la solicitud de flexibilizar las reglas que rigen la política agrícola común, que es una política que evidentemente afecta y se ve modificada, ¿no?, en todo el bloque. Es una política que más bien se aplica para todos los países de los 27 naciones, ¿no?, del bloque europeo, y todo esto cuando en las últimas horas también hemos visto cómo otras naciones se han sumado. Es el caso, por ejemplo, de Italia. Cerca de Milán también se estaban registrando estas manifestaciones con los tractores, ¿no?, que sin duda, Mati, son el símbolo de estas movilizaciones que hemos visto en estos últimos días. Bien impresionante. Bueno, nos vamos muy cerca, seguimos en Europa con una noticia, entre comillas, un poco más positiva, que es el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. Finalmente se produce. Y se reanuda aquí algo que por lo demás parecía estar en duda, teniendo en cuenta lo que veíamos la semana pasada, ¿no?, con estas acusaciones de la caída de este avión militar ruso, y que justamente, y según señala aquí Rusia, iban a bordo 64, ¿no?, prisioneros de guerra de Ucrania. Pues bien, durante esta jornada se conocía, aparte del Kremlin, también de Ucrania, que
que efectivamente se había logrado concretar este intercambio de prisioneros de guerra. En el caso concreto, aquí han señalado que son 195 prisioneros de guerra que han sido intercambiados de cada lado. A eso además se suman, señalan aquí los medios locales, 12 civiles ucranianos, un acuerdo al que llegan ambos países con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Y este, Mati, es el segundo intercambio de prisioneros más extenso que se ha visto en estos casi 2 años de conflicto. Hasta el momento se han realizado 48 intercambios de prisioneros. Ucrania dice que han retornado a esta nación aproximadamente 2.800 ucranianos, pero claro, aquí la incertidumbre estaba puesta, o la sorpresa más bien estaba puesta, teniendo en cuenta que hace una semana atrás y todavía incluso en estos últimos días hemos escuchado declaraciones cruzadas respecto de lo que fue ese episodio que se registraba en la frontera entre estas dos naciones, cerca de la ciudad de Belgorod, con la caída de este avión, donde aquí Rusia estaba señalando y ha insistido en forma reiterada en estos últimos días que a bordo de esa aeronave iban supuestamente prisioneros ucranianos. Pero no se encontraron más que 5 cadáveres. Exactamente, sí, aquí Ucrania lo que ha señalado es que en realidad lo que iba a bordo de esa aeronave eran misiles y armamentos y no la iban tripulación, prisioneros de guerra. claro. Exactamente, sí. Y con estas dos naciones que por lo demás efectivamente señalaban que ese día se iba a concretar un intercambio de prisioneros, pero Ucrania señala no tener mayores antecedentes más allá de lo que han planteado hasta ahora. Es bien emocionante ver las imágenes, ver los rostros de los soldados que llegan. Uno imagina lo que atravesaron, lo que vivieron, y bueno, ellos van a pasar a controles médicos y sobre todo psicológicos por el trauma que significa haber pasado una guerra como esta, bueno, de ambos lados. Son situaciones extremas y que se ve reflejado en el rostro de estos hombres que llegan de regreso a su tierra. Sí, Zelensky por lo demás también señalaba que algunos de ellos correspondían a soldados que habían luchado en Mariupol. Seguramente en sus casas recordarán, ¿no?, esta ciudad en el sur de Ucrania que resistió básicamente hasta los últimos, ¿no?, y con los soldados que estaban dispuestos justamente del batallón de Azov. Vamos a finalizar esta revisión internacional, Mati, con una noticia que ha dejado perplejo a más de alguna persona. Hay quienes han accedido a ese video, evidentemente no lo vamos a mostrar, lo que estamos mostrando es una captura, ¿no?, justamente de ese registro que se viralizaba en redes sociales y de este hombre de 32 años que se mostraba frente a las cámaras tras haber decapitado a su padre, un registro que por lo demás circuló por varias horas antes de que finalmente fuera retirado justamente de YouTube. Y esta persona, este hombre de 32 años, Justin Mon, fue finalmente detenido durante esta madrugada con lo que ha señalado aquí las autoridades y lo que hemos también visto en este registro, ¿no? Este hombre mostraba lamentablemente, ¿no?, la cabeza de su padre, a quien había decapitado, y llamaba a las milicias a levantarse contra Joe Biden y asesinar a empleados federales. Su padre era un empleado federal y de hecho en esa declaración, y aquí voy a citar textualmente, ahora está en el infierno por traicionar a su país. La verdad es que hay bastantes preguntas, incógnitas respecto de lo que origina finalmente este macabro hecho y con un macabro video que por lo demás se viralizaba durante esta jornada. Aparentemente, ¿no?, este hombre habría presentado 3 demandas contra agencias federales del gobierno por endeudarlo, según acusa él, con préstamos estadounidenses. Aparentemente también habría publicado libros respecto de ciencia ficción, también realidades distópicas, parte de los antecedentes que se conocen hasta este momento, Mati, pero la verdad es que quedan bastantes preguntas, ¿no?, respecto de este hecho macabro. De sus antecedentes psiquiátricos, por cierto. Por cierto, sí. Bueno, muchísimas gracias, Isel, por estas informaciones que nos llegan desde el exterior. Nosotros hasta ahora hacemos una pausa en CNN Prime, Noticias Solo Noticias. Nos vamos revisando las calles de la capital, cómo estamos pasando los santiaguinos estos 28,7 grados a esta hora de la noche, cuando faltan prácticamente 20 minutos para las 10 de la noche, casi 29 grados de temperatura. Se espera una noche muy compleja, así que, bueno, ventilador. Claro, hidratarse, el antiguo abanico, lo que sea. Bueno, con esta imagen entonces nos vamos a la pausa y ya regresamos. Goicoechea Doble Mentol, del especialista en piernas. Llegamos al final de esta entrega informativa en CNN Prime. Siga junto a nosotros porque ya llega CNN Tiempo con más actualidad que nunca y luego un nuevo capítulo de Democracia junto a Carolina Urrejola. Más tarde de eso, Última Mirada con Fernando Paulsen.
Miércoles 31 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.